La derrota de 1898 sumió a la sociedad y a la clase política española en un estado de desencanto y frustración. Para quienes lo vivieron, significó la destrucción del mito del Imperio Español, en un momento precisamente en que las grandes potencias europeas estaban construyendo vastos imperios coloniales en Asia y África, y también la relegación de España en un papel secundario en el contexto internacional. Además, la prensa extranjera presentó a España como una nación moribunda, con un ejército totalmente ineficaz, un sistema político corrupto y unos políticos incompetentes. Y esa visión cuajó en buena parte de la opinión pública española. Repercusiones políticas, económicas e ideológicas. A pesar de la envergadura del desastre del 98 y de su significado simbólico, sus repercusiones inmediatas fueron menores de lo que se esperaba. No hubo una gran crisis política como se había vaticinado, ni la quiebra del Estado y del sistema de la Restauración, puesto que este sobrevivió al desastre consiguiendo la supremacía del turno dinástico. Los viejos políticos conservadores y liberales se adaptaron a los nuevos tiempos y a la retórica de la regeneración, y el régimen mostró una gran capacidad de recuperación. Tampoco hubo crisis económica, a pesar de la pérdida de los mercados coloniales protegidos y de la deuda causada por la guerra. Las estadísticas de la época nos muestran que en los primeros años del nuevo siglo se produjo una inflación baja, una reducción de la deuda pública y una considerable inversión proveniente de capitales repatriados. Así, la estabilidad política y económica que siguió al desastre del 98 deja entrever que la crisis, más que política o económica, fue fundamentalmente una crisis moral e ideológica, que causó un importante impacto psicológico entre la población. La derrota militar supuso también un importante cambio en la mentalidad de los militares, que se inclinaron en buena parte hacia posturas más autoritarias e intransigentes frente a la ola de antimilitarismo que siguió al desastre. Esto comportó el retorno a la injerencia del ejército en la vida política española, convencido de que la derrota había sido culpa de la ineficacia y corrupción de los políticos y del parlamentarismo. Intentos de regeneración y modernización de la política española. Los primeros años del reinado de Alfonso XIII, desde 1902, estuvieron marcados por la aparición de movimientos que, desde una óptica cultural o política, criticaron el sistema de la Restauración y propugnaron la necesidad de una regeneración y una modernización de la política española. Tras el desastre del 98, surgieron una serie de movimientos regeneracionistas que contaron con cierto respaldo de las clases medias, clamando por una renovación moral de la vida social y política. Desde dentro del propio sistema de la Restauración hubo un movimiento reformista que tuvo importancia hasta 1912. Se basaba en la crítica de los aspectos más visibles y negativos de la política de la Restauración, el falseamiento electoral. Destacaron los presidentes Francisco Silvela y Antonio Maura, por parte del Partido Conservador, y José Canalejas, por parte del Liberal. Se trataba de hacer una revolución desde arriba para evitar que se produjera una revolución desde abajo. El regeneracionismo de Joaquín Costa propugnaba la necesidad de dejar atrás los mitos de un pasado glorioso, modernizar la economía y la sociedad y alfabetizar a la población. Todo se resumía en su famosa frase: escuela y despensa y 7 llaves al sepulcro del Cid, para que no vuelva a cabalgar. También defendía la necesidad de organizar a los sectores productivos de la vida española al margen del turno dinástico con unos nuevos planteamientos que incluyesen el desmantelamiento del sistema caciquil y la transparencia electoral. La generación del 98. El desastre dio cohesión a un grupo de intelectuales y literatos conocido como la generación del 98, ampliamente influido por el regeneracionismo y por Costa. Su preocupación común era la de definir la identidad española, con un cierto rechazo a la europeización y a sus valores predominantes. Se mostraban defensores de la cultura popular española, el llamado casticismo. Entre ellos cabe destacar a Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz Azorín, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado, Ramón María del Valle Inclán, Concha Espina, Carmen de Burgos o Blanca de los Ríos. Cultivaron el ensayo, la novela, el teatro y la poesía, y su producción literaria dio sus mejores frutos en las primeras décadas del nuevo siglo. Aunque de procedencia heterogénea y de ideologías dispares, todos ellos confluyeron en la denuncia del alejamiento entre la política y la vida real del país, en la búsqueda de las señas de identidad nacionales
y en la toma de conciencia del atraso respecto a Europa. Por lo tanto, para España, 1898 supuso la pérdida de los restos de su antiguo imperio, en una época además, la del imperialismo, en el que todo el mundo ha sido repartido por unas cuantas potencias. España, pues, quedó relegada del contexto imperialista, lo que significaba, además, convertirse en una potencia de segundo orden. El sistema de la Restauración recibió un duro golpe, es cierto, pero sobrevivió al desastre. Eso sí, en adelante entraría en una larga crisis que culminará en 1923. Pero lo mejor de las consecuencias fue el surgimiento de una edad de plata de la cultura española. La llamada Generación del 98 supone un periodo de notable florecimiento en el campo del pensamiento, la literatura y las artes.